Busquemos allí en nuestras Biblias el libro del Génesis, capítulo 6. Libro del Génesis, capítulo 6. Libro del Génesis, capítulo 6. Amén. Vamos a leer desde el versículo 1 en adelante. Génesis 6. Génesis capítulo 6. Dígame cuando lo tenga, ¿eh? Amén. Dice así: aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y le nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas será sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente al mal. Oramos. Padre, en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, te suplicamos que en esta mañana seas tú tomando el control de la predicación y hablando a nuestras vidas y a nuestros corazones. Reconocemos nuestra necesidad de ti, Señor, y suplicamos que seas tú quien tomes el control de la predicación y que seas tú quien ministres. Quita lo humano, lo terrenal, y sé tú trayendo palabra a cada corazón aquí presente, al que nos sigue por el internet. Háblanos a cada uno de nosotros, Señor. En el nombre de Jesús rogamos estas cosas. Amén. Bien, amados hermanos, en las próximas 5 semanas vamos a estar hablando sobre la doctrina de la gracia, sobre la salvación, y para ello es necesario que lo hagamos por parte y paso a paso, porque es un tema muy amplio y que para ser comprendido en su totalidad es necesario ir con calma. Así que para poder entender todo es necesario que usted pues venga por las próximas 5 semanas, ¿verdad? Y no yo estoy haciendo propaganda, es la gran realidad. Hoy vamos a estar hablando acerca de la primera cuestión que tiene que ver en nuestra salvación. Mire, en los círculos evangélicos, y cuando hablo de círculos evangélicos me refiero a las iglesias que se declaran evangélicas, continuamente nosotros escuchamos hablar acerca de la salvación por gracia. Y oímos a muchas personas que dicen: fui salvo por la gracia de Dios, y la gracia de Dios esto y la gracia de Dios lo otro. Sin embargo, cuando usted intima con las personas y empieza a hablar sobre el tema de la gracia propiamente dicho, y de cómo operó la gracia de Dios y cómo obra la salvación, etcétera, podemos darnos cuenta de que la gente cree que fue salvo por gracia. Sin embargo, tienen conceptos errados con respecto a la doctrina de la gracia, y con sus conceptos y posturas teológicas no bíblicas terminan, quizás inconscientemente, pero al final terminan haciendo esto: desplazando al trino Dios del centro de la obra de salvación, al enseñar o al creer que en el hombre hay vestigios de bondad, porque el hombre no está totalmente muerto en delitos y pecados, sino parcialmente, y porque el hombre aún puede, está agonizando y puede hacer algo para salvarse a sí mismo. Al creer que el hombre en su libre albedrío, y solo el hombre, excluyendo a Dios, es quien escoge a Dios para salvación, y por tanto Dios me salva porque yo lo escogí primero a Él. Eso piensan muchas personas en nuestro tiempo. Al creer que la gracia fue aplicada a la vida porque decidimos darle una oportunidad a Jesucristo, no resistiéndonos a su gracia, y pues
aceptándole por voluntad propia, sin intervención de Dios, como Señor y como Salvador. Al pensar que en mi condición de salvo está condicionado por mi actuar, mi caminar, por mi perseverar, por mí mismo, hasta el día en que Cristo venga por mí o simplemente yo muera. Sin darse cuenta, muchos con esta actitud desplazan al Trino Dios. Muchos terminan dándole todo el mérito de la salvación al hombre, mérito que por cierto el hombre no tiene. Y es interesante porque usted habla con este tipo de personas y dice: oh, es que al final todo esto fue el favor inmerecido de Dios por mí, yo no lo merecía y fui salvo por gracia. Pero cuando vamos a la Escritura descubrimos que estas maneras de pensar y de actuar, estos conceptos que la gente ha desarrollado de la gracia, no son los que revela la Biblia, porque la Biblia enseña algo muy diferente a todo lo que he dicho. Ahora, ¿por qué decimos que el hombre no tiene ningún mérito en la obra de gracia, en la obra salvífica de Dios? Son varias las razones. Razones que deben de ser estudiadas con mucho cuidado y no a la ligera. Y por eso se hace necesario estudiarlas con calma y estudiarlas por separado. Hoy vamos a estar estudiando la primera de estas razones. Y en la próxima semana pues veremos las otras. Entonces la primera de estas razones se debe, o sea que fuimos salvos por la gracia, por el favor inmerecido de Dios. Y eso es porque se debe a que el hombre está totalmente muerto. Escucha esto: totalmente muerto. No parcialmente, sino totalmente muerto en delitos y en pecados, y por ende incapacitado para salvarse a sí mismo. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El hombre no puede hacer nada que le haga merecedor de la salvación. Y a esto le llamamos depravación total. O sea, al hecho de que el hombre está totalmente muerto en delitos y pecados, le llamamos depravación total. Y con ello queremos decir que el hombre está totalmente depravado a causa del pecado. Y para entender esto se hace necesario ver en primer lugar lo que no es depravación total. Porque la gente a veces escucha estos términos y desarrolla conceptos equivocados y conceptos errados. Veamos entonces lo que no es depravación total. No es depravación total el pensar que el hombre caído no puede hacer buenas acciones a los ojos de Dios o de los demás hombres, aun cuando no es creyente. O sea, a veces la persona oye el concepto de depravación total y dice: oh, eso quiere decir de que una persona no puede hacer cosas buenas. Nosotros sabemos que aún hasta las personas más perversas hacen cosas buenas. Sabemos que esto no es correcto porque el hombre, aún en su condición de pecador, realiza buenas acciones. De hecho, aún hasta los hombres más perversos de la historia realizaron buenas acciones para con sus seres amados. Y entonces no podemos hablar de una perversidad a un nivel superlativo, generalizado en todos los seres humanos. No es depravación total el pensar que el hombre caído no tiene conciencia para juzgar entre el bien y el mal. Y digo esto porque cuando leemos el libro a los Romanos y otros textos de la Biblia, descubrimos que los que no tienen la ley de Dios, la conciencia les es dada por ley. Dios puso conciencia en nosotros, y conciencia de bien y de mal. Quiere decir que aún la gente no creyente saben cuando algo está mal. Saben cuando algo está mal. De hecho, déjenme decirle algo. Aún la gente que está tristemente en prisión por determinados crímenes, están conscientes que los crímenes cometidos no fueron buenas acciones. Ellos tienen conciencia de ello. Tampoco es correcto pues pensar que el hombre caído no tiene conciencia para juzgar entre bien y mal, pues Dios ha puesto la conciencia. Tampoco es depravación total el pensar que las personas permitan que practiquen toda forma de pecado o cualquier pecado a su máxima extensión. Sabemos que esto no es la realidad porque basta mirar a nuestro alrededor.
No hay que ser. Vemos a nuestro alrededor y vemos que la mayoría de la gente no es cristiana. Sin embargo, todo el mundo no es un asesino, todo el mundo no es un violador de niños, todo el mundo no es un traficante de drogas. La gran realidad es que estos lo son los menos. Entonces, no podemos pensar que depravación total significa pecar en manera extrema. No, eso es un error, es un error. Entonces, ¿qué es la depravación total? ¿A qué nos referimos cuando hablamos de depravación total? ¿Qué enseña la Biblia con respecto a depravación total? Para una mejor definición del concepto se hace necesario que vayamos palabra por palabra hasta componer la enseñanza. ¿Y qué entendemos por la palabra depravación? Por depravación entendemos que no hay nada que el hombre pueda hacer con Dios para merecer el favor de la salvación. Repito, por depravación entendemos que no hay nada que el hombre pueda hacer con Dios para merecer el favor de la salvación. Y más adelante vamos a estar ahondando a la luz de la Biblia del por qué decimos esto. Y cuando hablamos de total, hablamos del hecho, de la realidad de que la depravación se ha extendido a todos los aspectos de la naturaleza humana, a todo su ser. Entonces, por depravación es que no hay nada que el hombre pueda hacer con Dios para merecer el favor, y por total estamos hablando que la depravación se ha extendido a todos los aspectos de la raza humana, a todo su ser. Entonces, cuando hablamos de depravación total, nos referimos a que no hay nada que el hombre pueda hacer con Dios para merecer el favor de la salvación, porque la depravación se ha extendido a todos los aspectos de nuestra naturaleza, a todos los aspectos de nuestro ser. Uno de los teólogos de la Reforma Protestante, Juan Calvino, definió la depravación total del hombre de la siguiente manera. Él dijo: todos los hombres son concebidos en pecado, y al nacer como hijos de ira, incapaces de algún bien saludable o salvífico, e inclinados al mal, muertos en pecado y esclavos del pecado, y no quieren y no pueden volver a Dios, ni corregir su naturaleza corrompida, ni por ellos mismos mejorar la misma, sin la gracia del Espíritu Santo, que es quien regenera. Entonces, mis hermanos, al examinar la palabra de Dios, que descubrimos que la Biblia enfatiza y enseña la depravación del hombre, porque estos conceptos no surgieron de la creatividad humana, surgieron de la revelación de Dios, surgieron de la boca de Dios, porque fueron enseñadas por Dios en la Escritura. Y cuando vamos a la Escritura, vemos que el hombre continuamente practica el pecado. No hay un momento en nuestra vida en el cual decimos: ya no peco más a partir de aquí, o ya no he cometido más pecados a partir de aquí. No importa que seas creyente o no creyente, la gran realidad es que el hombre continuamente comete pecado, continuamente peca. Claro está, el que no es creyente peca deliberadamente, porque no ama a Dios, no tiene a Dios, no le interesa a Dios, de hecho no busca a Dios, y peca deliberadamente. El ya creyente, si es verdadero convertido, no va a tener el pecado como estilo de vida, por tanto peca por omisión, por transgresión, independientemente de que a veces estamos conscientes y también pecamos, lo cual es fatal para su vida y para su relación espiritual. Pero lo cierto es que también cometemos pecado. Mire, en los albores de la creación, y esto lo podemos ver en el texto que acabamos de leer, cuando el hombre era prácticamente nuevo sobre la tierra, dice el Génesis capítulo 5 que Dios miró a los hombres, y esto es lo que encontró. Esto es lo que encontró. Dice Génesis 6:5, y vamos a leerlo, y está ahí en su pantalla. Y vio Jehová que la maldad de los hombres, ¿cómo era?
mucha en la tierra. O sea que la maldad es abundante entre los hombres. Ninguno de nosotros puede negar eso. Ninguno de nosotros incluso puede decir, yo no tengo abundante maldad en mi corazón, porque lo cierto es que la Biblia dice que el que diga que no ha cometido pecado, el tal es un mentiroso y la verdad no está en él. Recuerde que Dios ve lo que el hombre no ve. Y que de Dios no nos podemos escapar, estamos en su presencia continuamente. Y dice la Biblia que es revelación de Dios, que lo que miró Dios en el hombre es que la maldad era mucha en la tierra. Ahora, Dios ve algo más, dice, y que todo designio, toda decisión, toda voluntad de los pensamientos del corazón de ellos, del corazón de los hombres, era como de continuo, o sea, continuamente, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, de continuo, ¿qué? Solamente, no quite palabras del texto, de continuo, solamente al mal. O sea que toda decisión que el hombre tomaba era solamente para mal. Esa es nuestra naturaleza. Así que si los designios del pensamiento del corazón del hombre sin Dios es solamente al continuo al mal, dígame, ¿cómo puede haber gente que piense que el hombre hoy por sí mismo, sin la intervención de Dios, puede buscar a Dios? Ahora, esto es lo que Dios ve, que la maldad de los hombres era mucha, que toda la decisión del pensamiento del hombre era de continuo, era continuamente al mal. En otras palabras, el corazón del hombre en su estado natural, estamos hablando del hombre no regenerado, el corazón del hombre al estar depravado continuamente piensa, actúa y toma decisiones siempre a favor del mal. Eso es lo que dice el texto. Puede chocar con nuestros sentimientos, con nuestros deseos, puede chocar con ese deseo que tiene el hombre de presentarse a sí mismo como perfecto y como lo más grande ante los ojos de otros, pero esa es la gran realidad de lo que Dios ve en nosotros. Y Dios no es mentiroso y Dios no se va a autoengañar. Eso significa que si Dios vio esto en ti y en mí, si Dios vio esto en la humanidad, es porque así es la realidad de la humanidad. Ahora, fíjese, decía ya que los designios y las decisiones del corazón, interesante, el corazón, el lugar donde supuestamente se asientan los sentimientos y de donde se toman las decisiones. Y a veces nosotros decimos, fulano tiene buen corazón. O ¿sabes qué? Cuando la persona está tomando decisiones decimos, haz lo que te diga tu corazón. Y esos son los criterios de nosotros. Y a veces la gente dice, tiene buen corazón. No es creyente, pero tiene buen corazón. Él es cristiano, pero tiene buen corazón. Pero aquí no se trata ni de tu opinión ni de mi opinión. Se trata de cómo ve Dios el corazón de los hombres. Cómo ve Dios el corazón del hombre no regenerado y cómo ve Dios el hombre del corazón regenerado. El profeta Jeremías era un siervo de Dios. Alguien a quien Dios le hablaba, probado. Y bajo la revelación de Dios, dice lo siguiente del corazón en el capítulo 17, versículo 9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios sí lo conoce, nosotros no, pero Dios sí. Porque Dios escudriña la mente y el corazón. Pero ese Dios que escudriña la mente y el corazón le reveló a Jeremías la definición correcta del corazón del hombre. Y es que el corazón del ser humano, en su condición natural de pecado,
es engañoso y es perverso. Así que quien se está guiando en tomar decisiones basado en los sentimientos del corazón, se está engañando. Quien toma decisiones basadas en el corazón, va a tomar decisiones perversas y va a seguir camino de perversidad. Por eso nuestras decisiones debemos tomarlas exclusivamente en Dios, quien no tiene un corazón perverso ni engañoso, sino que es recto, es sincero y es santo. ¿Se da cuenta cómo todo esto va conspirando contra la idea de que podemos salvarnos a nosotros mismos o que somos el centro de la salvación porque yo era bueno? O porque yo no soy tan malo. O porque yo no estoy totalmente depravado. Aquí dice que el corazón, fíjense, los pensamientos y las decisiones son de continuo mal. Ahora dice que el corazón es perverso y engañoso. Eso quiere decir que el corazón de todos los hombres está marcado por la perversidad, porque en ellos hay perversidad. O sea, está depravado. Está depravado. Ahora, si usted ha ido pensando hasta ahora lo que hemos ido diciendo, usted se podrá dar cuenta que estamos armando la primera parte de la presentación del plan de salvación. Sí, estamos armando la primera parte del plan de salvación. Cuando vamos a poner el evangelio, ¿qué tenemos que decirle a la persona? Necesitas un salvador. ¿Por qué? Porque estás perdido. Porque el hombre es pecador, está depravado, sus designios del continuo al mal, tiene un corazón perverso. Vamos a ver que esta doctrina nos permite armar esa primera parte del plan de salvación. Por otro lado, el criterio de los apóstoles en el Nuevo Testamento no es muy diferente al de Jeremías, déjeme le digo. Y esto es lo maravilloso de la Biblia, tiene una unidad extraordinaria. Miren lo que piensa el apóstol Pablo cuando le escribe a los romanos. Miren lo que le dice a los romanos. Y en el capítulo 3, versículo 10 al 12, que leímos también en la lectura primera de la Biblia, del servicio, dice, como está escrito, o sea que está citando algo que ya fue dicho en el Antiguo Testamento. Y Pablo dice, no hay justo. O sea, no hay persona perfecta que se justifique a sí mismo ante los ojos de Dios, sin necesidad de Dios y ajeno de Dios. No hay justo, ni aún uno. No hay quien entienda. Pero hay más. No hay quien busque. Y a veces oímos a gente decir en su testimonio personal, yo estaba buscando a Dios y lo encontré. Tú no encontraste a nadie, ni estabas buscando a nadie tampoco. Si hoy tú estás en Jesucristo, es porque Jesucristo te buscó a ti. Por eso la gloria y la honra y la alabanza por tu salvación no es ni para ti, ni para el evangelista que te evangelizó, ni para nadie. Es exclusivamente para Dios. Porque Él fue el que te buscó cuando tú estabas perdido. Es la gran realidad. Dice la Biblia que Él vino a buscar a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Dice la Biblia que andábamos como ovejas sin pastor. Es la gran realidad. No hay quien busque a Dios. Y dice más el verso 12, todos se desviaron. A una se hicieron, ¿qué? Todos juntos. Juntos. O sea, se juntaron quizás para planificar uno, pero aún en toda esa unidad lo que hay es inutilidad. Se hicieron inútiles. O sea, incapacitados para. No hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera. ¿Se está dando cuenta que son afirmaciones dogmáticas? Y Pablo es un hombre que habla por revelación de Dios. No era ningún mequetrefe.
Pablo no está siendo fatalista, porque leeríamos esto y diríamos, ¿qué hombre tan fatalista y qué hombre tan negativo? Y más en esta sociedad donde hablamos mucho del positivismo. No se trata ni de ser fatalista, ni de ser negativo, ni de ser seguidor de ninguna corriente filosófica. Se trata de la realidad que Dios ha revelado. Y esto es lo que mira Dios en el hombre y es lo que revela del hombre. Pablo está describiendo la realidad del ser humano y nos enseña cómo todas las áreas del ser humano están depravadas, de tal manera que los mismos no pueden hacer nada por sí mismos sin Dios para merecer la salvación. Y aquí estábamos tú y yo. De ahí fuimos sacados tú y yo por la sangre de Jesucristo. Esta era nuestra condición. ¿Se da cuenta entonces que si hoy estoy aquí alabando su nombre, si hoy estoy disfrutando de mi condición de salvo, se debe a su obra de gracia, a su amor, a su bondad, a su misericordia? La Biblia enseña que no existe ningún hombre que sea justo. Como está escrito, no hay justo ni siquiera uno. La Biblia enseña que ningún hombre por sí mismo entiende las cosas de Dios y busca a Dios. El verso 11 dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. La Biblia enseña que todo hombre sin excepción está desviado evidentemente del camino correcto, el camino que lleva a la vida eterna. Está desviado de ese camino, sigue el camino amplio que lleva a perdición. Y dice que todo hombre por su pecado se hizo inútil, se inutilizaron a sí mismos, quedaron incapacitados para entender y buscar a Dios, y por eso recalca que no hay un solo hombre que haga lo bueno, ni siquiera uno. Entonces, ¿por qué estamos tú y yo aquí? Por su gracia, que cambió nuestro corazón, quitó el de piedra y puso el de carne. Por su gracia que obró con su Espíritu Santo, convenciéndonos de juicio, justicia y pecado. Por su gracia que nos transformó, y eso lo vamos a ver en las próximas semanas. Amados hermanos, gústenos o no, la Biblia enseña que todo hombre nació caído y nació pecador. Tú no naciste siendo un santo. Bueno, pero pastor, basta con mirarle la cara a un bebé para ver que es imposible que haya maldad ahí. Es que te voy a decir más, no solamente hay maldad ahí, hay maldad desde mucho antes. Desde el momento en que el espermatozoide fecundó el óvulo, ya ahí está en pecado. Y esto no es un extremismo teológico, es una realidad bíblica. Salvo Jesucristo, quien fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo y quien fue sin pecado, todo hombre, sin excepción, nació siendo ya un pecador. Vamos a leer el Salmo 51, versículo 5. Y me gusta cómo dice esta versión que voy a usar. Dice así, y lo está aquí en la pizarra. Dice, pues yo, a ver, vamos a escuchar aquí. Pues yo soy pecador, ¿de qué? De nacimiento. De nacimiento. Así es, desde el momento en que me concibió mi madre. Desde el momento en que la madre nos concibió, ya fuimos ¿qué? O sea que ya vinimos depravados. ¿Y usted quiere ver si eso es así o no? Mira el desarrollo de un bebé, que aprende más fácil las cosas malas que las buenas. Aprenden a jalar pelo y a morder antes de decir mamá y papá. Y a dar berrinche. Mira, ahí tenemos ejemplo. Vino muy al grano. Gracias. Es un niño, no tiene conciencia de eso, hay que aguantarlo.
Pero es la realidad. Basta con ver el desarrollo de los niños. ¿Qué es lo primero que hacen los niños? Morder, alar el pelo. Intentan golpear al padre. ¿Cierto o falso? Lo hacen. Y en los primeros años de la vida pasan por etapas donde usted puede ver el pecado. Son egoístas, no comparten. Después llega otra etapa donde son mentirosos, donde son embusteros, sí, manipuladores. Entonces esos no son tan santos. Abusadores, pregúntale a los abuelos, ¿verdad, José? Empiezan a abusar. Digo, pues yo abusé de mi abuelo cantidad. Por eso yo digo, yo no crío nietos. Pero, hermanos míos, se da cuenta, mira el desarrollo de un niño. Vemos todo esto, corazón perverso de continuo al mal. Son evidencias que están ahí, palpables. Entonces, así como David, todo ser humano es pecador y desde el momento de la concepción. En otras palabras, somos pecadores por naturaleza porque al momento de la concepción y del nacimiento personalmente no habíamos hecho nada malo y ya se nos declara pecadores. ¿Por qué? Porque somos pecadores por naturaleza porque todos los hombres pecaron en Adán. Cuando Adán cayó, cayó toda la raza humana. Cuando Adán pecó, en Adán pecó toda la raza humana. Por eso nacemos así. Dice Romanos 5:12, y lo voy a leer en la Biblia del Oso. Me gusta cómo viene aquí. Por tanto, la Biblia del Oso es la primera Biblia que hubo en español, 1569. De ahí sale el Reina Valera. Dice, por tanto, de la manera que entró en el mundo, de la manera que el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte así pasó a todos los hombres. Evidentemente, si pasó la muerte es porque pasó ¿qué? El pecado, porque la paga del pecado es. Y mire cómo dice este texto, me encanta. Pasó a todos los hombres en aquel en quien todos pecaron. En esta parte final, en aquel en quien todos pecaron. Ustedes ven ciertas letras cambiadas, no son falta de ortografía, es que es un texto castellano antiguo, que es diferente al castellano de nosotros. En quien todos pecaron. Esa es la razón por la cual todos somos pecadores por naturaleza. Y todos a causa de ser pecadores tenemos necesidad, entonces, de la gloria de Dios. Tenemos necesidad de la salvación de Dios. Porque por causa del pecado estamos separados de la gloria de Dios. Y por ende estamos necesitados de la misma. De hecho, esa frase puede traducirse cortados, separados o necesitados. Por ejemplo, en Romanos 3:23 leemos. Porque, y me gusta como dice la Biblia del Oso, porque todos pecaron y tienen necesidad de la gloria de Dios. Si el hombre está totalmente depravado, el hombre necesita la gloria de Dios. Necesita la salvación de Dios. Porque no puede salvarse a sí mismo. La Nueva Traducción Viviente dice, pues todos hemos pecado, nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios. Interesante, porque este texto enseña que nadie puede alcanzar la meta gloriosa establecida por Dios porque todos hemos pecado. Entonces, porque todos pecaron, todos tienen necesidad de la gloria de Dios, de la salvación divina. Por cuanto todo hombre está totalmente depravado, es que la Biblia afirma la realidad de que todo hombre está incapacitado para hacer el bien. Hablamos de este tipo de bien que debe de satisfacer la justicia de Dios como para hacerse merecedor de la salvación por obras propias.
En otras palabras, sería un bien perfecto, así como el bien perfecto de Dios. Implicaría que el hombre nunca cometiera ninguna clase de obra injusta. Y a veces oímos personas que dicen, yo voy al cielo porque no le he hecho mal a nadie. Desde tu concepto no le has hecho nada malo a nadie. Pero la pregunta es, ¿el bien que has hecho es exactamente igual al bien que hace Dios? ¿Es tan perfecto como el bien de Dios? Si el hombre tiene pecado, el hombre no va a hacer esa clase de bien. Por tanto, en realidad, eso no va a justificarte para entrar al cielo. Tal persona no existe. Todo hombre por causa del pecado está incapacitado para hacer esta clase de bien. Si los designios y pensamientos del corazón del hombre son solo de continuar mal, como leímos en Génesis 6:5, al aplicar lo dicho por Jesús en Mateo 7:17, cuando dice, y vuelvo a leer la Biblia del oso, de esta manera todo buen árbol lleva buenos frutos, mas el árbol podrido lleva malos frutos. No puede el buen árbol llevar malos frutos, ni el árbol podrido llevar frutos buenos. El hombre en su condición natural de pecado, cuyos frutos no son el bien, sino el mal, hermano, ¿es árbol bueno o es árbol podrido? Es árbol malo. La evidencia de nuestra acción dice que todo ser humano por naturaleza está podrido. ¿Por qué? Porque el pecado está en todo su ser. Es tanto así que Jesús enseña que el hombre sin Él, o sea, separado de Él, nada puede hacer por sí mismo porque su condición propia de pecado se lo impide y le condena. Porque el hombre no tiene vida en sí mismo, necesita de la vida que viene de Cristo. Juan 15 del 4 al 5 dice, permaneced en mí, yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí, yo en él, este lleva frutos, porque separado de mí, nada podéis hacer. El hombre por sí mismo, hermanos, no puede llamar a Jesús Señor. Fíjese, si usted un día le dijo, Señor Jesús, sálvame, no se debió a que tú eres especial y extraordinario. Se debió a que ya Jesús estaba trabajando por medio de su Espíritu Santo en tu vida para convencerte de tu condición de pecado, hacerte ver de que necesitas un Salvador y hacerte ver que ese Salvador es Jesús. Por tanto, la verdadera obra de gracia la verdadera gracia nos hace ver que la obra plena de nuestra salvación fue de Dios, no nuestra. El pecado no le permite entender esto ni hacer esto. Quien clama a Jesús como Señor lo hace por la obra del Espíritu. Pablo dice en 1 Corintios 12:3, por tanto os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Si usted clamó a Jesús como Señor, fue por la obra del Espíritu. Entonces usted quedó también, ¿qué? La gloria no te pertenece, le pertenece al Espíritu de Dios. La obra no fue tuya, fue del Espíritu de Dios, de ese Espíritu que quitó el corazón de piedra y puso un corazón de carne. Lo vamos a ver en próximos sermones. Por eso decimos que el hombre está incapacitado para hacer el bien por sí mismo, y es porque todo su ser está depravado. De hecho, el hombre no solo puede hacer el bien, sino que además todo hombre está incapacitado para entender el bien. Mateo 3 enseña que Jesús le hablaba en parábola a cierta multitud que llegó a él para oírle. Y luego en el capítulo 13, versículo 10 de Mateo, los discípulos le preguntaron que por qué les hablaba por parábola, e inmediatamente dice esto. Y yo quiero que usted preste especial atención, porque aquí hay otro detalle. Si usted ha entendido el Evangelio, no es porque usted es superdotado, sino porque Dios te reveló su verdad. Amén. Entonces, entender el Evangelio tampoco es obra del hombre. Miren lo que dice Mateo 13:11. Él respondió y díjole:
porque a vosotros he concedido saber los misterios del reino de los cielos, mas a ellos no es concedido. O sea, aquí hay una verdad sorprendente. Hay personas a las cuales Dios, por medio de Cristo, le ha concedido el saber los misterios del reino de los cielos, y hay otras personas a las cuales Dios no les concede el conocer estos misterios. ¿Por qué lo hace así? Yo no lo sé, pero eso es lo que dice la Biblia. Entonces, si usted hoy está aquí alabando su nombre, si usted hoy es salvo, ¿por qué es? Porque Dios tuvo misericordia de ti pese a tu condición de pecador, y tuvo a bien revelarte los misterios de su reino y darte la sabiduría para entenderlo y convencerte hasta llevarte al punto donde ya no pudieras resistirte más y tú por voluntad propia terminaras creyendo en Jesús. Eso lo vamos a ir completando luego, pero por ahora vamos viendo esto. Recuerden que Jesús en otra ocasión dijo, no lo tengo aquí, debí haberlo puesto: nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces usted y yo hoy debemos alabar el nombre de Dios, porque Dios nos reveló sus misterios. Debemos vivir agradecidos. Conocer los misterios del reino de los cielos depende de que Dios le conceda el entenderlo o no. Lo cual significa que el hombre por sí mismo no entiende estos misterios. Solo lo entiende cuando Dios le concede entenderlo. Por eso después, en Mateo 13:14, Jesús dice que hay gente que aunque oigan el Evangelio, no entienden el Evangelio, y aunque vean, no perciben. Mira, vamos a leerlo. Mateo 13:14. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis. Por eso es que hay gente a la cual le predicamos, y por más claro que les ponga el Evangelio, no responden. Porque no le toca a usted hacer que respondan, es obra de Dios, es una obra de gracia. Entonces el hombre por sí mismo, sin la intervención de Dios en su vida, no entiende estos misterios. Y no los entiende aunque lo escuche. Por eso decimos que el hombre, a causa del pecado por sí mismo, no entiende el bien. Es por eso que muchos de los judíos, aunque tenían la ley que hablaba del Mesías, de su obra, de sus señales, etc., no le recibieron. Jesús dijo: a los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Quiénes le recibieron? Si usted lee Juan 10, dice: mis ovejas, las que el Padre me dio. No le recibieron porque no entendieron, porque al hombre por sí mismo está incapacitado para entender y por ende para recibir a Cristo. Esto pasaba contigo. En los siguientes pasajes Jesús explica cómo ciertas personas no pueden entender su lenguaje, teniendo en cuenta que a quien Dios no le da a conocer sus misterios, el tal está bajo el control del pecado, o sea, totalmente depravado, y por ende no puede entender. Y esto nos arroja luz de por qué Pablo decía: no hay quien entienda. Dice Juan 8:43: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? Y es una pregunta: ¿por qué no entendéis mi lenguaje? ¿Cuál es la respuesta? Porque no podéis escuchar mi palabra. Y no es porque eran sordos, o porque se le había acabado la batería al aparato. Jesús responde al interrogante de por qué el hombre, en su condición natural, a quien Dios no le ha revelado su misterio por sí mismo, no puede entender. Y es porque no puede. Aun cuando le estén oyendo, en otras palabras, no le pueden entender, no la pueden recibir, porque el hombre, en su condición de pecado, plenamente depravado por sí mismo, está incapacitado para entender los misterios del reino de los cielos. Y esta gente no entendió porque no eran hijos de Dios, sino del diablo. Suena fuerte, pero no son mis palabras, son las de Jesús. Mira el verso que viene a continuación, el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. Oiga, que a veces decimos, Jesús era ofensivo, directo.
¿Cómo nosotros queremos disfrazar las cosas para no ofender a la gente con el evangelio? ¿Se imagina aquella gente escuchando y que Jesús le diga, ustedes son del diablo? Ajá. Vosotros sois de vuestro padre el diablo. ¿Y por qué Jesús dice que eran del diablo? Los deseos de vuestro padre quieren hacer. Y en la realidad el hombre en su condición natural, el único deseo que tiene es para con el pecado. Pecar, pecar y siempre pecar. Nunca va a desear a Dios, porque no hay quien busque a Dios. Y alguno podría decir, bueno, pastor, y esa persona que ha estado buscando y deseosa de Dios, hermano, si está buscando es porque el Espíritu Santo le está trayendo, no porque tomó la decisión de buscar. Vuestro padre queréis hacer, vuestro deseo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Dice, él ha sido homicida desde el principio, no ha permanecido en la verdad porque no hay verdad en él. Quien es hijo del diablo no puede entender y por eso no puede por sí mismo creer para salvación y muchísimo menos salvarse a sí mismo. Si solo son hijos de Dios los que creen en Cristo y le reciben, como dice Juan 1:12, entonces los no creyentes son hijos del diablo. Usted y yo cuando no éramos creyentes, guste, no o no, éramos hijos del diablo. Y la condición de un hijo del diablo es de incapacidad para entender. Y eso se debe a que está plenamente depravado. Si entendemos es por la obra de Dios. Bendito su nombre. Una persona solo puede entender el evangelio. Solo puede entender los misterios de Dios si Dios mismo le abre el corazón para que entienda. Y cambia ese corazón engañoso y depravado, ese corazón, como dice Isaías, de piedra y pone uno de carne. ¿Quiere ver un ejemplo del Nuevo Testamento? Lidia. ¿Se acuerdan de Lidia? Aquella muchacha que iba detrás de Pablo. Hechos de los Apóstoles, capítulo 16, verso 14. Mira lo que pasa con ella. Y en Lidia nos identificamos todos. Esto fue lo que pasó también contigo y conmigo. Una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura, o sea, de tela de púrpura, de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba ¿qué? Por eso dice la Biblia, la fe viene por el oír. Y es que el Espíritu de Dios usa la palabra para producir la fe que se requiere para creer en Jesucristo. Eso lo vamos a ver luego. Estaba oyendo. Y mientras ella estaba oyendo, porque recuerde que por sí mismo el hombre en su condición de pecado, oyendo no oye y viendo no ven. Pero ¿por qué ahora esta mujer puede oír? Mire por qué. El Señor abrió, ¿qué cosa? Esto no es que le hizo una cirugía a pecho abierto, ¿eh? Abrió el corazón, abrió el entendimiento para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Si tú y yo hoy entendimos el evangelio y estamos aquí, es porque Dios abrió tu corazón. Entonces, ¿de quién es la alabanza? ¿Quién merece la gloria y la honra? ¿Se da cuenta por qué esto al mismo tiempo nos compromete con Él? Porque debe haber sido por nosotros solos. Uno de los pasajes más contundentes, y ya voy terminando, que prueban que el hombre natural, por estar totalmente depravado, está por ende incapacitado para entender el bien por sí mismo, son dos textos que voy a ver ahora. El primero es 1 Corintios 2:14. Medítelo. El hombre natural, y hasta donde yo sé, ninguno de nosotros es sobrenatural. El hombre en su condición natural de pecado no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Nosotros vemos gente que dice, yo leo la Biblia y la leo y no entiendo nada. Eso es cuento. Claro, porque estás en tu condición natural. ¿Para él son qué? Locura. Ahora, me encanta lo que dice a continuación, y esto es lo que estamos enfatizando. No las puede entender. Quiere decir que está incapacitado para entender por sí mismo. Porque son cosas que se han de discernir
Si se disciernen espiritualmente, entonces depende de la obra del Espíritu Santo para que sean discernidas. Somos el resultado de la obra del Espíritu de Dios, hermano. Si ustedes hoy están aquí alabando su nombre y creen en Él, es el resultado de la obra del Espíritu de Dios también. Porque la Biblia es clara, el hombre natural no percibe las cosas del Espíritu, no puede entender las cosas que son del Espíritu. ¿Se puede dar cuenta, mi hermano? No las percibe, no las puede entender, porque solo se puede discernir espiritualmente, y por los textos ya vistos sabemos que puede discernirse espiritualmente solo cuando Dios te da a conocer sus misterios y cuando el Espíritu Santo obra. Hablando de los gentiles que andan en la vanidad de su mente, o sea, conforme a su naturaleza pecaminosa, porque un verdadero cristiano no anda así, Pablo dice que los tales andan de esta manera. Vamos a leer Efesios 4:18. Vuelvo a citar la Biblia del 1569. Teniendo el entendimiento entenebrecidos. ¿Cómo tenían los gentiles el entendimiento? Aquí nos identificamos tú y yo antes de ser salvos. También teníamos el entendimiento, ¿cómo? Lleno de tinieblas. Y cuando uno está en tinieblas, uno no sabe a dónde va. Y está en riesgo de muerte, de caer y de mil cosas. Pero no solo teníamos el entendimiento entenebrecido, dice más. Dice que estábamos ajenos de vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay. En las cuestiones de Dios éramos unos ignorantes. Vivíamos ajenos de las cosas de la vida de Dios. ¿Por la ceguedad de qué? Oiga, ¿usted se ha fijado cuántas cosas ha dicho ya la Biblia del corazón? Perverso, engañoso, ciego, duro. ¿Cómo pueden decir que el hombre todavía tiene cosas buenas en él que le pueden llevar a decidir por Dios? Yo no sé ustedes, pero yo no he encontrado esas cosas buenas. El hombre en su condición natural tiene el entendimiento entenebrecido. Y esto es una cadena ascendente, hermano. Lea con cuidado el pasaje. El hombre tiene el entendimiento entenebrecido. Porque el hombre tiene el entendimiento entenebrecido es que vive ajeno de la vida de Dios. Y el hombre vive con el entendimiento entenebrecido y ajeno de la vida de Dios porque su corazón está ¿qué? Enceguecido. ¿Por quién? ¿Por el pecado? Por la plenitud de la depravación que hay en él, pues ya vimos que el corazón del hombre es perverso y engañoso. Entonces el hombre por sí mismo está incapacitado para entender el bien. Y como si eso fuera poco, la Biblia también enseña que el hombre en su condición natural, por cuanto está totalmente depravado, está incapacitado para desear lo bueno. ¿Y sabe por qué está incapacitado para desear lo bueno? Porque está espiritualmente muerto. Y hasta donde yo sé, un cadáver no tiene ni voluntad propia, ni decisión, ni acciones ninguna. Y si un muerto puede decidir y actuar, entonces no está muerto. Mira lo que enseña Jesús. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. El árbol malo no puede, está incapacitado. Juan 15, 4 al 5. Permaneced en mí, yo en vosotros, ya lo dijimos. Si separado de mí, nada puedes. El ser humano por sí mismo no puede llevar fruto. La verdadera vida, la vida abundante y eterna es un regalo de Dios que gozamos porque Dios en su infinita gracia y misericordia nos la dio. Efesios 2:1. Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos. Hagamos una exégesis. ¿Quién dio la vida? Él. ¿A quién? A nosotros. ¿Cuándo nos las dio? ¿Cómo estaba? ¿En qué? Y delito. ¿Por qué dice delito? Porque el pecado es transgresión de la ley de Dios. Y termino con esto. ¿Un muerto puede hacer algo por sí mismo? Déjame meterme aquí en el ataúd.
Un muerto puede entender algo. Un muerto puede desear algo. No me entierren, quémenme, o quémenme, no me entierren. Al final, después que usted se muera, su familia va a hacer con usted lo que le dé su gana. Y usted no va a poder decir, no, para fuego no, para la tierra. No va a poder decir eso. Bueno, se nos compara con un difunto. Y esta es la mejor expresión para mostrar nuestra depravación. No podemos hacer nada, no podemos entender, no podemos desear. Eso quiere decir que la depravación total indica la incapacidad completa del hombre para hacer algo para salvarse a sí mismo. Eso quiere decir que Dios debe iniciar el proceso para que una persona sea salva. Eso quiere decir que todo ser humano entonces necesita un Salvador. Si tú no has creído en Cristo como Señor y como tu Salvador, no vas a ser salvo. No vas a poder ser salvo por ti mismo. Porque solo se llega al cielo por medio de Cristo. Hoy tú has escuchado esta parte. Yo te animo en el nombre del Señor a que creas en Él, porque en Cristo todo esto puede ser transformado. Si usted hoy disfruta de la salvación, no es porque usted es una persona buena, sino porque Dios es bueno. Que pese a tu condición de muerte, en su gracia y misericordia, decidió salvarte. Por eso Él merece toda la honra, toda la gloria, y debe conducir nuestros pasos a una vida de obediencia y servicio incondicional a Él. Por lo que Él ha hecho por nosotros, debemos comprometernos con Él. Salvo por gracia, pese a que estábamos totalmente depravados y por ende incapacitados para salvarnos. Esto nos lleva a la siguiente enseñanza. Si estamos totalmente depravados e incapacitados para ser salvos por nosotros mismos, entonces si somos salvos se debe a que Dios inició el proceso de salvación. ¿Cómo lo hizo? El domingo que viene yo les digo. ¿Ven? El domingo que viene yo les digo. Yo les recomiendo que tomen notas para que puedan entender todo, porque en un solo día no se puede ver toda la doctrina. Pero reflexionemos, hermano. Reflexionemos. Se da cuenta de que si no podíamos hacer nada para salvarnos y hoy somos salvos, que esto es la verdadera gracia. Pero cuando yo digo, oh, es que yo tenía algo bueno y yo, ya no es solo Dios, es Dios y yo. O yo y después Dios. Y las cosas no son así. Esto es parte de la doctrina de la gracia. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias porque tu amor y misericordia es tan grande que no tuviste en cuenta nuestra miseria, y en tu amor y en tu misericordia te plugo darnos vida aún cuando estábamos muertos. Hoy entendemos que no podíamos hacer nada, por tanto, esto es plenamente una obra tuya. Por eso te alabamos y te bendecimos y te suplicamos que nos ayudes a vivir comprometidos contigo. Gracias por la obra de Jesucristo. Gracias por la obra de tu Santo Espíritu. Gracias por ser Dios, Señor. Danos tu bendición. En el nombre de Jesús.